Yes. Muchas gracias. Welcome to plenary session 4, overview of the world, Europe, from guardianship to supported decision making. It's a great pleasure for me to moderate this panel with such prestigious experts. I will speak in Spanish to introduce our keynote speakers. Okay. Thank you. Gracias. En primer lugar, vamos a contar con la disertación profesora María Mameri Latzel, jueza del Tribunal de Distrito de Köpenick con competencia en curatelas, Alemania. Entre 1979 y 1986 estudió Derecho en la Universidad Libre de Berlín. Realizó el referéndum alemán, es decir, el servicio de preparación para abogados, segundo examen, examen estatal de Derecho, entre 1987 y 1989. Durante 1990 y 1993 realizó un proyecto de investigación sobre el derecho civil en Berlín durante el periodo 1933-1945. Dicho proyecto se inició cuando Berlín aún estaba dividida en dos ciudades, situación que implicó trabajar y colaborar con instituciones emplazadas al este y al oeste del territorio. Llevó a cabo este proyecto en paralelo a su labor como abogada. En noviembre de 1993 fue nombrada jueza por el Senado de Berlín. Entre 1993 y 1996 realizó rotaciones como jueza entre el Tribunal de Distrito de Berlín, el Tribunal de Distrito de Köpenick, Derecho Civil, y finalmente el Tribunal de Distrito de Tiergarten, Derecho Penal. Desde junio de 1996 se desempeña como jueza del Tribunal de Distrito de Köpenick, asumiendo responsabilidades específicas en curatela, régimen previamente conocido como tutela de adultos, y en casos de derecho civil. En el año 2002 finalizó su tesis doctoral en la Universidad Libre de Berlín sobre el ejercicio de la abogacía en casos de divorcio durante el Tercer Reich. Desde el año 2005 se formó en mediación y participó en la mediación judicial en causas relativas al derecho civil. Ella expondrá sobre el siguiente tema, de la curatela al apoyo para la toma de decisiones en Alemania. Thank you very much for this nice introduction. Thank you, Insulina, and the whole organization team for organizing this wonderful congress, and also for the hospitality here in Buenos Aires. Recibido en Buenos Aires, que me impresiona muchísimo. No soy profesora, sino juez de primera instancia, pero no obstante, quiero darles un breve panorama sobre la situación en Alemania, cómo el cuidado y el apoyo trata de ser materializado dentro del derecho alemán. Y lo más importante, a ver si funciona la diapositiva. Bueno, hablamos de la curatela a la toma de decisiones asistida o con apoyo. Y hago hincapié en la CDPD, en el artículo 12, el artículo 4. Hay una serie de derechos, preferencias, que las medidas tienen que ser proporcionales a las circunstancias de cada persona, aplicadas en el menor tiempo posible y sujetas a revisión periódica por parte, ¿me escuchan bien ahora? Mejor, ¿no? Por un órgano judicial. Y yo creo que, como habrán escuchado, durante el periodo nazi, que todavía sigue siendo un tema en Alemania, y la situación alemana y el derecho alemán básicamente aplica a entenderlo en función de los delitos y la discriminación que ocurrió dentro de los años 39 a 45, donde millones de personas fueron esterilizados, asesinados, enjuiciados. Así que el Parlamento viene debatiendo cómo encontrar la forma de que esto no vuelva a suceder. Entonces, en el año 92, en Alemania, la curatela total se reemplazó y fue reemplazada por el cuidado. Y es muy importante decir en el término alemán, ¿no? Rechtliche Betreuung. Es una nueva terminología y lo llamamos Betreuer, y que es el tutor. Ya
no, digamos, deja de ser una tutor, un curador, y lo pasamos a llamar como tutor. Pero todavía se sigue, con excepción de, mantienen la capacidad legal ¿puedo tener un micrófono, por favor? Necesita ver su diapositiva. Bueno, gracias. ¿Me escuchan? Bueno. Entonces, como la capacidad jurídica no se ve afectada por este cambio y hubo otra reforma en el año 2023 y, como les dije antes, la CDPD es respetada y pasamos a una toma de decisiones asistida o con apoyo. Y tenemos tres principios en el derecho alemán. El principio de necesidad. No debe haber Betreuung si la persona puede valerse por sí misma o gestionar sus asuntos autónomamente o con el apoyo de familiares, amigos o servicios sociales. Después está el poder continuo, ¿no? Y esto tiene prioridad. El segundo principio es la autodeterminación o autonomía. En este caso, el Betreuer tiene que facilitar o procurar que la persona mayor adulto con discapacidad o con discapacidad mental la posibilidad de llevar a cabo una vida autodeterminada, ¿no? Y apoyar sus decisiones. La tarea del Betreuer consiste en ayudar a la persona. Y el tercer principio es la preservación de derechos, un derecho fundamental, el derecho a votar, contraer matrimonio, hacer testamento, que son independientes, de su condición personal, edad o discapacidad. Y también lo que caracteriza esto es que tenemos un solo conjunto de reglas en el Código Civil. Entonces, la persona es el Betreuung que puede ser nombrado si un adulto es incapaz de gestionar o manejar sus propios asuntos y esto deriva de una enfermedad o de una discapacidad. Y también lo que se enfatiza es la libre voluntad de un adulto. En ese caso, si es la voluntad libre de este adulto, no es necesario que se nombre a este tutor, pero hay que entender lo que se entiende por free will o libre voluntad. El Betreuer puede ser un representante legal, no en todos los casos lo es, porque el principal objetivo de la nueva ley es el énfasis en la toma de decisiones asistida o con ayuda, y ahí es el rol del Betreuer. Y es designado por un tiempo específico, máximo 7 años, pero con frecuencia el plazo máximo son 2 o 3 años. Y son tareas o funciones específicas, por ejemplo, cuestiones financieras o también cuestiones relacionadas con el tratamiento médico, alojamiento, vivienda. Y en el derecho alemán, el Betreuung tiene el derecho y la obligación en algunos casos de tomar decisiones sobre el compromiso de la persona de someterla a una clínica psiquiátrica. Entonces, esto es una cuestión muy difícil, pero está dentro de las tareas del Betreuer. Dentro de las tareas también, bueno, tiene que buscar o
encontrar las preferencias, deseos voluntarios de la persona mayor y ayudar a vivir una vida de acuerdo con sus necesidades. Esto es subjetivo, lo consideramos un abordaje subjetivo. Hasta el 92 era objetivo, definiendo los mejores intereses. Entonces, acá no aplican los mejores intereses, pero sí la voluntad y preferencias del adulto mayor. Y otra cosa muy importante, el Betreuer tiene que tener contacto personal con la persona mayor, hablar con él y darle apoyo para mejorar su capacidad para gestionar su vida sin ayuda, ¿no? El curador, el Betreuer. Y es muy importante para el Betreuer o el curador. Suelen ser todavía miembros de la familia, pero también tenemos Betreuers o curadores profesionales. Y en el sistema alemán no se podría funcionar sin ellos, sin los profesionales, pero Jochen Exta-Hunig, que también está aquí, tiene esta organización que se llama Betreuen Hanausen, que es una organización sin fines de lucro que asumen el rol del curador o del Betreuer, pero lo que es importante, en la mayoría de los casos, las personas no tienen necesidad de pagar, sino que es el Estado el que paga, y esta es una forma de apoyo y cuidado para la persona mayor. Ahora, ¿cuáles son las funciones de los jueces en el sistema alemán? Los jueces tienen un rol central. En el sistema, hasta el año 92, los jueces o los tribunales no tenían o no entendían mucho estos casos en cuanto a procesamiento, pero el Parlamento quería enfatizar el rol de los tribunales. Entonces, él tiene la función de designar o desechar al curador y también a propuesta del adulto. Los jueces también tienen que tener contacto personal con la persona en cuestión, y nosotros como jueces tenemos la obligación de averiguar las preferencias, los deseos de la persona mayor. Entonces, hay audiencias, ya sea en tribunal, pero con mucha frecuencia son visitas a domicilio o en los hospitales o en distintas residencias para personas mayores, pero sí, el juez tiene que tener un contacto personal. Y una de las tareas importantes de los jueces es dar consentimiento a las decisiones importantes del curador, el Betreuer. Por ejemplo, el curador puede disponer que la persona tiene que permanecer en un hospital psiquiátrico, pero el juez tiene que dar consentimiento a eso, prestar su consentimiento a esa internación. Los alemanes nos encantan las reglas de procedimiento. Tenemos aproximadamente unas 70 disposiciones, pero quedan a discreción del juez. Así que tenemos que liderar el procedimiento teniendo la preocupación de la persona como centro o núcleo de la decisión. Y el curador tiene plena capacidad legal en procedimientos judiciales, es decir, que porque en Alemania el acceso a los tribunales es muy simple, no hay formularios, hay asistencia que se presta en los tribunales, así que nos pueden contactar ya sea por escrito, a través de una carta, o pueden presentarse en persona y pueden hablar con nosotros. Bueno, entonces se puede nombrar un asistente si es necesario, pero como ya les dije, hay muy bajos costos como parte del proceso judicial en Alemania y la mayoría de las personas no tienen que pagar. Entonces, este es el motivo que, en comparación con otros países,
no tenemos un gran número de curadores, pero cada vez se está convirtiendo dentro del derecho alemán uno de las ramas más importantes de nuestro derecho. Muchísimas gracias por su atención. Excelente y completa exposición sobre estas modificaciones que se han dado y este panorama en el derecho alemán. Le damos entonces ahora la palabra a Almudena Castro Girona Martínez, directora de la Fundación Aequitas España. Y a continuación leeré su currículum, abreviado por supuesto. Directora de la Fundación Aequitas, consejera permanente de la Unión Internacional del Notariado, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado Latino, representante en el Foro Justicia y Discapacidad, encargada del desarrollo del programa iberoamericano de la Fundación Aequitas, preparadora de opositores a notarías, encargada por el Consejo General del Notariado de la Organización del Congreso Internacional del Notariado número 25, encargada en el seno del Consejo General del Notariado Europeo de las relaciones con el Foro Europeo de Fundaciones, directora de la Red Iberoamericana de Expertos en Discapacidad y Derechos Humanos y del Observatorio Hispano-Argentino de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Corresponsable del informe final elaborado por el Congreso de Expertos en Justicia y Derechos Humanos, especialista en la Convención de Nueva York sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Notarial Argentina. Le damos la palabra. Buenos días, muchas gracias por la presentación, no tenías que haber leído nada. Gracias a todos los organizadores, lo personifico en nuestra querida Isolina, que hace ya un año vino a España a solicitar la ayuda de la Fundación, que la recibió, como es lógico, con los brazos abiertos, dado que Aequitas España, Aequitas Argentina tiene una gran ligazón. Bueno, entramos en materia, pase ya la primera diapositiva, por favor. En relación con el sistema anterior, voy a ser muy breve. Lo que daba lugar a la incapacitación era la existencia de una enfermedad o deficiencia persistente que, unido a la falta de autogobierno, permitía la incapacitación, es decir, constituir un estado civil de incapacitado, y los sistemas que teníamos para establecer esta tutela era la tutela total o parcial, que era una sustitución de la voluntad, la curatela total o parcial, que no sustituía la voluntad, sino que era un complemento de capacidad, y se permitía la privación de los derechos personalísimos. Entre ellos había una excepción, que era el testamento, cuando la sentencia no contenía pronunciamiento acerca de la capacidad para testar, que se permitía en su momento el testamento siempre y cuando estuviera presente un facultativo, un médico que acreditara que tenía capacidad, siempre, lógicamente, bajo el juicio de control notarial. Me paso a la siguiente diapositiva. ¿Qué ha cambiado con la Convención? El binomio apoyo y salvaguarda. No podemos olvidar nunca la palabra salvaguarda. Son los dos conceptos, apoyo y salvaguarda, los que permiten el ejercicio de la capacidad jurídica. Antes se desproveía a la persona de la posibilidad de actuar. El Estado, tras la Convención, tiene la obligación de poner los medios, que son los apoyos y las salvaguardas, para el ejercicio de los derechos. ¿Qué es un apoyo? Un apoyo es un concepto extrajurídico. Un apoyo es un concepto social. Un apoyo es un concepto social. Y si miramos al empleo y miramos a la educación, los apoyos se ven de forma muy fácil. ¿Qué hace el derecho civil cuando necesitamos que esos apoyos tengan sustantividad propia? Darles una forma determinada para que puedan actuar en el tráfico jurídico, en el caso en que los apoyos tengan que ser formales. Por tanto, lo que hace el derecho civil es dar sustantividad para esos supuestos en los que es necesario que el apoyo sea formalizado. Y la salvaguarda tiene ese doble concepto de salvar siempre el respeto a la voluntad y, por otro lado, también evitar el abuso o la influencia indebida. Pasamos a la siguiente. En el Reino de España, la legislación, me voy a centrar en la Ley 821, que es la legislación nacional. Tengo que apuntar que existen dos autonomías que tienen legislación propia. Una es Aragón, que acaba de aprobar la reforma de su derecho civil, y otra es Cataluña. Está pendiente de la aprobación la reforma catalana, pero sí es verdad
que el legislador catalán hizo sus deberes el 3 de septiembre del 21, que es cuando entró en vigor la Ley 821, y aprobó un Real Decreto donde se establecía la regulación para no quedarse sin regulación propia en esta materia. Establecía la posibilidad de la asistencia notarial y la asistencia judicial. Pero me voy a centrar en la legislación de la Ley 821. Es la mayor reforma de derecho privado en nuestra época democrática. Se han modificado 8 leyes. Me voy a centrar en 2 fundamentalmente, Código Civil y Ley del Notariado. Pero han sido modificadas la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley del Registro de la Propiedad, la Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, un montón de leyes. ¿Y cuál es la piedra angular de la reforma? Que queda proscrita absolutamente la incapacitación de la persona. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo se puede formalizar? Porque los civilistas nos han volado la cabeza cuando nos han eliminado la distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. Es así. Entonces, ¿cómo se puede dar forma, cuando los apoyos tienen que formalizarse, a los apoyos y a las salvaguardas? El sistema español acoge las recomendaciones de la relatora de Naciones Unidas, que en diciembre de 2017 el propio artículo 12 habla de autoridad u órgano judicial, el artículo 12 de la Convención, y es la propia relatora la que reconoce a la autoridad notarial como parte de esa autoridad dentro del artículo 12. Las 2 vías en las que se permite formalizar los apoyos cuando sean necesarios es la vía extrajudicial ante notario y la vía judicial. Son las 2 únicas autoridades que pueden formalizar apoyos. ¿Por qué? Se lo he explicado antes, no estamos desproveyendo a nadie de su capacidad. Era lógico que con anterioridad solo pudiera ser la autoridad judicial porque se estaba privando a alguien de la posibilidad de actuar. En la actualidad se están brindando apoyos y salvaguardas, con lo cual, conforme al artículo 2 del reglamento notarial en nuestro país, es el notario el único que tiene la fe pública en las relaciones jurídico-privadas entre particulares sin contienda judicial. De ahí que sea la autoridad notarial la que puede establecer los mecanismos de apoyo. ¿Y por qué? Porque tenemos delante a la persona. Y además tenemos delante a la persona para un acto concreto. O sea, es cuando uno va a una notaría, es donde se realiza la comunicación de la voluntad, se determinan las preferencias, se manifiesta la voluntad a un caso concreto. No es una capacidad absoluta, sino es a un caso concreto. En segundo lugar, se presta esa labor de asesoramiento y consejo, se tiene que respetar, lógicamente, la aptitud y la capacidad de las partes, se posibilitan los apoyos necesarios y se realiza el juicio de discernimiento, que es el que da, juntamente con el control de legalidad, es el que permite que la persona con discapacidad ejercite sus derechos en condiciones de igualdad como cualquier ciudadano. Pasamos a la siguiente. ¿Dónde se regulan? Me voy a centrar fundamentalmente en las medidas de apoyo. Se regulan en el título 11 del libro primero del Código Civil. Tenemos en primer lugar una serie de disposiciones generales que se aplican a todas las medidas de apoyo. Después, un capítulo segundo relativo a las medidas voluntarias, un capítulo tercero relativo a la guarda de hecho, un capítulo cuarto relativo a la curatela y un capítulo quinto relativo al defensor judicial. Apunto a todos los americanos, no es su curatela, ¿vale? No es su curatela, nada. Una de las críticas que se ha hecho a posterioridad es que no se han cambiado los nombres de la curatela, se sigue utilizando. Recuerden que al principio les he dicho que el curador complementaba, nunca sustituía. Y la palabra guarda de hecho se sigue utilizando. Se han seguido usando los mismos nombres, pero la sustantividad de la figura se ha modificado. Pasamos. Con lo que me muevo no me vas a hacer una foto. Bueno, ¿cuáles son los principios vertebradores del sistema? En primer lugar, la autonomía de la voluntad. Y como manifestación de la autonomía de la voluntad, la preferencia de los apoyos voluntarios. Con carácter general, se establece la preferencia de los apoyos voluntarios. El respeto a la dignidad de todo ser humano y también la tutela de sus derechos fundamentales. Y finalmente, la necesidad y la proporcionalidad. Los apoyos, cuando sean necesarios, en la proporción o en la intensidad que sean necesarios.
teniendo en cuenta que tienen que ser necesarios ¿para qué? Para ejercitar la capacidad jurídica. No estamos hablando de apoyos en general, es ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad? Pasamos a la siguiente. Los artículos 249 y 250, que están dentro de las disposiciones generales, establecen una serie de principios. En primer lugar, ¿cuál es la finalidad del establecimiento de los sistemas de apoyo? El ejercicio de la capacidad jurídica en condiciones de igualdad. Esa es la finalidad. La función del apoyo, ¿cuál debe ser? Ayudar a la persona a que tome su propia decisión, asistir a la persona, no sustituirla en ningún caso. Se establece lo que hemos denominado ese estatuto de la persona que presta apoyo en un párrafo del artículo 249. Y señala, hay un caso excepcional que es el que permite la representación, porque con carácter general, debido al principio de proporcionalidad, se debe establecer los sistemas de asistencia. Pero cuando, a pesar de haber hecho un esfuerzo considerable, no es posible saber cuál es la voluntad de la persona con discapacidad o que necesita apoyo, en esos casos se admite la representación. No es lo mismo la representación que la sustitución. La representación ha existido en nuestro derecho toda la vida. Es una figura que ha existido siempre. ¿Y por qué no es lo mismo? El representante, la persona que ejerce de apoyo con carácter representativo, tiene que estar vinculado ¿a qué? A la historia de vida de la persona, a su trayectoria, ¿sí? A lo que ha manifestado a lo largo de toda su existencia. Y se establece también la necesidad de salvaguardas. Y aquí todas las salvaguardas, las voluntarias, la informal de la guarda de hecho y las judiciales, están siempre bajo la tutela de la autoridad judicial. ¿Qué quiero decir? Lógicamente, en un Estado de Derecho nadie está al margen de los jueces y tribunales, es imposible. Pero es que además se le permite a la autoridad judicial que a las medidas voluntarias se le impongan, si es necesario, cualquier tipo de salvaguarda que sea precisa. Cuestión que advertimos y decimos a los otorgantes. He de apuntar otra cosa, en ningún momento se exige ningún certificado de discapacidad. En ningún momento se exige ningún certificado de discapacidad para hacer una medida de apoyo. No, se exige ese certificado para algunas cuestiones de materia de sucesiones o en materia de protección patrimonial, el patrimonio protegido, porque conlleva unos beneficios fiscales que el Estado tiene que ponderar a la hora de poder ser otorgados, ¿vale? Pero no existe para hacer una medida de apoyo ninguna necesidad de certificado de discapacidad. Solo el que prevea, el que tenga ahora lo veremos, el que entienda que pueda tener dificultad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Las medidas voluntarias son esencialmente atípicas. Ahora veréis por qué, porque se denominan escritura de acuerdo de apoyo, pero no tienen un nombre concreto. La guarda de hecho es una medida informal, ahora después la veremos brevemente, y las medidas judiciales son típicas en cuanto al nombre, porque son dos, la curatela y el defensor judicial, pero son atípicas en cuanto a su contenido, porque el juez tiene que valorar esa proporcionalidad y esa necesidad a la hora de hacer, tanto el juez como el notario tienen que hacer ese traje a medida, adaptado a la persona que necesita apoyo. Pasamos a la siguiente. Se establecen una serie de incompatibilidades y prohibiciones. Incompatibilidades. En España se permite, que está regulado, que las personas jurídicas sin ánimo de lucro que tengan esa finalidad puedan ejercer las funciones de apoyo. Son las llamadas fundaciones antiguamente tutelares, a día de hoy fundaciones de apoyo. Y se establece una incompatibilidad, ¿qué quiere decir? No pueden prestar apoyo quienes tengan una relación contractual, presten servicios asistenciales, residenciales o de naturaleza análoga. Es una salvaguarda establecida por la propia ley. Y además establecen una serie de prohibiciones, lógicamente donaciones o liberalidades, cuando hay conflicto de intereses entre la persona apoyada y el que presta apoyo, y tampoco pueden adquirir ni transmitir bienes a título oneroso. Estas últimas prohibiciones se pueden excluir en las medidas voluntarias, siempre y cuando consten en el instrumento público autorizado por el notario la exclusión porque así lo ha deseado y está fundamentado por parte de la persona que ha establecido el mecanismo de apoyo. Pasamos a la siguiente.
No me voy a centrar en esto, el artículo 252 también permite, esto ya viene de siempre, de toda la vida, del derecho romano, la posibilidad de nombrar administradores cuando alguien hace una donación a título gratuito. Tú recibes el bien como yo te lo entrego. Si no lo quieres, no lo aceptes. ¿Sí? Entonces, pero esa posibilidad de nombrar representantes en la administración de bienes siempre está bajo los principios del modelo de apoyo. ¿Vale? ¿Seguimos? ¿Cuáles son los apoyos voluntarios? La designación o acuerdos de apoyo en escritura pública y los poderes y mandatos preventivos. Vamos al siguiente. El artículo 255 permite que cualquier persona mayor de edad o menor emancipado, en previsión o apreciación, ya estamos, de futuro o de presente, de la concurrencia de circunstancias que puedan dificultarle el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás, podrá prever o acordar en escritura pública medidas de apoyo relativas a su persona o a sus bienes. ¿Vale? En apreciación. En apreciación es la palabra cuando yo aprecio la existencia de una dificultad para el ejercicio de la capacidad jurídica, significa que está de presente. La introducción de este párrafo, de estas dos palabras en el trámite parlamentario fue ardua, porque en principio no estaban previstos los acuerdos de apoyo de presente, pero ya se introdujo. Y también no podemos olvidar que en el derecho civil, para que haya un consentimiento válido, tiene que haber una percepción y un consentimiento de lo que se está otorgando, de lo que se está haciendo. ¿Qué quiero decir? No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea materia del contrato y causa de la obligación que se establezca. Ese consentimiento tiene que ser válido y eficaz. ¿Qué se exige para ese consentimiento? Que haya un discernimiento suficiente, no es una incapacidad como antes, sino un discernimiento suficiente, que significa que debe comprender y querer lo que hace y comunicarse lógicamente con el notario. En este caso, el 197 del reglamento notarial, antes de la reforma en el 2007, establece que cuando el notario hace una lectura del documento público, nosotros no hacemos una lectura de número de protocolo hasta doy fe. Nosotros lo que hacemos es una lectura explicativa del documento. ¿Qué significa? Que la persona tiene que tener un cabal conocimiento de su alcance y efectos, y establece el propio reglamento notarial atendidas las circunstancias de la persona. Y a día de hoy, tras la ley 821, la discapacidad es una circunstancia más como la edad, o como la formación, o como cualquier otra circunstancia que pueda tener relación con una persona. A estos efectos, el artículo 25 de la Ley del Notariado ha sido reformado, y es el 197 cuando señala a los efectos del artículo 25, y el artículo 25 ha sido reformado. ¿Por qué? Porque se permite que las personas puedan utilizar cualquier mecanismo de comunicación, sistemas alternativos, pictogramas, intérpretes es la cosa más lógica, porque aquí estamos con intérpretes, porque si no las personas que no hablan y no entienden el español no tendrían comunicación con nosotros, son su apoyo. Les estaré volviendo locos porque hablo muy rápido. Pueden utilizar los apoyos, los instrumentos y los ajustes razonables que sean necesarios para que se dé esa comunicación, y además establece una numeración que no es taxativa y cualquier otro que sea necesario. ¿Por qué se modifica este artículo? Porque nadie puede poner en cuestión el consentimiento prestado por el hecho de haber utilizado, por ejemplo, pictogramas o por haber utilizado un sistema alternativo de comunicación. No se puede cuestionar el consentimiento de la persona dada, el consentimiento que ha dado la persona, solo por el simple hecho de haber utilizado un sistema diferente de comunicación. Y nosotros sí recomendamos en el ámbito notarial, en el Reino de España, la posibilidad de dejar constancia de todas aquellas mecanismos que haya permitido al notario llegar al convencimiento de ese juicio de discernimiento, porque tiene una fuerza especial. El juicio notarial en el ámbito español es una presunción muy fuerte, puede ser destruida, lógicamente, por parte de la autoridad judicial, pero es una presunción, no es juris tantum, o sea, no es juris et de juri, pero es una presunción juris tantum fortísima, que son contadas las veces a través de las cuales han sido destruidas por parte de la autoridad judicial. Pasamos a la siguiente.
¿Qué señala también ese artículo 251? Solo he leído el primer párrafo. Que puede establecer régimen de actuación, alcance de facultades, forma de ejercicio del apoyo y siempre conforme a los principios generales. Es decir, ámbito personal, patrimonial, salud e intensidad del apoyo. Puede ser un mero consejo, puede ser un acompañamiento, puede ser una codecisión conjunta. Entonces, aquí está la labor propia y la creatividad jurídica propia del notario a la hora de hacer ese traje a medida. Pasamos a la siguiente. También se prevé en el párrafo tercero del artículo 251 las salvaguardas. No podemos olvidar que apoyo y salvaguarda van unidos. No prestar apoyos y salvaguardas a la persona que necesita apoyo, a la persona con discapacidad, a la persona que tenga dificultad en el ejercicio de su capacidad jurídica, es dejarles fuera del ordenamiento jurídico y del ejercicio de derechos. Con lo cual, se pueden prever órganos de control que estimen oportunos, salvaguardas necesarias para evitar abusos, conflicto de intereses o influencia indebida. Se establecen mecanismos y plazos de revisión. Igual que las judiciales se tienen que revisar, las notariales también. Salvo que no quiera revisar. Yo tuve una señora de 90 años que me dijo, hija mía, yo cuando lo vaya a revisar creo que ya no voy a poder estar aquí. ¿No? Entonces, ahí haces constar en el instrumento público que, dadas las circunstancias, no la quería revisar. ¿Vale? ¿Y cuál es la finalidad de estas salvaguardas? Tanto evitar los abusos como garantizar el respeto a la voluntad de la persona con discapacidad. La publicidad de las medidas voluntarias se da a través del único registro que puede permitir la publicidad de estas medidas, que es el registro civil, que es el registro de la persona. Son objeto de publicidad restringida, pero lógicamente las autoridades y funcionarios públicos que estamos relacionados sí que tenemos acceso a ellos. Tenemos que comunicar de oficio las medidas de apoyo y aquí viene el principio de subsidiariedad de las demás medidas y la prevalencia de las medidas de apoyo voluntario se consagra a través de toda la regulación, pues solo en defecto o por insuficiencia de una medida de apoyo voluntaria y si no hay guarda de hecho podrá intervenir la autoridad judicial. Ahora explicaré un poquito la guarda de hecho para no extenderme mucho. Con lo cual puede existir una persona con una medida de apoyo voluntaria y con una guarda y con una medida de apoyo judicial, porque si en la medida de apoyo voluntaria hay aspectos que no han sido previstos y posteriormente cabe la compatibilidad entre ellas. Paso a la siguiente para no comer más tiempo. Los poderes y mandatos preventivos están previstos en nuestro código desde el 2003, pero ha habido una modificación fundamental. Se han sacado, no tenía una regulación específica, estaba regulado en sede de mandato y se han configurado como verdaderas medidas de apoyo. Eso significa que se les aplica todas las disposiciones generales y que son mecanismos que tienden a permitir el ejercicio de esa capacidad jurídica, en este caso a través de un representante. El poder con cláusula de subsistencia es el que yo otorgo hoy, tiene efectos desde hoy e incluso el día de mañana. Tengo que cortar ya, ¿no? ¿Me quedo aquí? Vale. Y el poder preventivo solo para el caso de capacidad. Termina. La guarda, de hecho, es la guarda informal, la que no tiene título, ¿vale? Luego les dejaré el PowerPoint. Y finalmente, la curatela, yo no soy juez, soy notario. Pasa. Es subsidiaria, tiene que ser accesible, revisable, detallada y flexible. La mínima intervención, porque con carácter general es asistencial y tiene que fundamentarse que sea representativa y con salvaguardas. Termina. La autocuratela también está prevista en nuestro ordenamiento jurídico. El defensor judicial es una medida de apoyo formal, pero con carácter puntual. Se han quedado sin efectos todas las privaciones de derecho, en especial la materia testamentaria es muy importante porque configura al notario como apoyo. Se establece un régimen de revisión por todos los sistemas anteriores. Todas las personas que estaban con incapacitación anterior tienen que tener un sistema de revisión. Y finalmente ha habido otras modificaciones en el Código Civil, además de esta. Hay reticencias muchas. ¿En qué sentido? La formación. Y la formación es fundamental hasta tal punto que la disposición adicional segunda obliga jueces, fiscales, notarios, colegios de abogados a impartir formación a sus profesionales. ¿Por qué? Porque seguimos con la cabeza en capaz, porque es lo que aprendimos en la universidad. Muchas gracias. Y perdón.
Muchísimas gracias, Almudena, por este panorama tan interesante y esta evolución del derecho español, más allá de los aspectos terminológicos que no han evolucionado en el mismo sentido. Y ahora vamos a dar paso al profesor Kees Blackman, quien es catedrático de Derecho de la Vejez en la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Ámsterdam. Su experiencia se centra en el área de medidas e instrumentos de apoyo y protección para personas mayores con necesidades de apoyo, incluidas las cuestiones relativas a la capacidad jurídica. Está involucrado en un proyecto de investigación neerlandés que tiene como objetivo la mejora del marco jurídico de las personas mayores en los Países Bajos. Recientemente ha llevado a cabo investigaciones sobre el abuso financiero e influencia indebida que sufren las personas mayores. Ocasionalmente actúa como juez en solicitudes de tratamiento forzoso y o ingresos involuntarios en hospitales psiquiátricos o residencias de personas mayores. Es miembro del Consejo Asesor del International Guardianship Network y participa en varios proyectos internacionales. Y él nos va a brindar un esbozo sobre la evaluación de Europa de la sustitución en la toma de decisiones a la asistencia en la toma de decisiones, con especial hincapié en el derecho de Países Bajos. Muchas gracias. Thank you very much. I didn't understand it all, but it must be correct. Yeah. Thank you for the invitation, and it's lovely to be here. Muchísimas gracias por esta invitación, y voy a aprovechar todo el tiempo posible que, a ver si está funcionando. ¿Estamos funcionando? Mi presentación es sobre el desarrollo desde la toma de decisiones sustitutiva hacia la toma de decisiones asistida en Europa y en los Países Bajos. Entonces, tenemos estos dos conceptos que hay en el medio entre toma de decisiones sustitutiva y asistida. Bueno, hay un desarrollo global en diferentes tamaños y velocidades, y también vamos a concentrarnos en el desarrollo de todo el panorama que tiene lugar en Europa en base a 4 características, y también la evaluación en particular en los Países Bajos para la toma de decisiones asistida. Hay un desarrollo global desde la toma de decisiones sustitutiva hacia la toma de decisiones asistida. Y es importante que el contenido de ambos términos sea clara. La toma de decisiones sustitutiva puede describirse como la toma de decisiones por un representante en nombre de un adulto, en la que se asume su propia visión de lo que es mejor para el adulto. Por el contrario, es que en el otro caso, el adulto toma sus propias decisiones. Básicamente es una asistencia, ayudar, dar apoyo a que el adulto tome sus propias decisiones, pero su autonomía se respeta al máximo en este último caso. Entonces, no necesitamos un certificado en este último caso de discapacidad. 2 advertencias sobre esto. Un curador designado por un tribunal en un sistema de toma de decisiones sustitutiva puede hacer esfuerzos máximos para promover la dignidad y la autogestión del adulto, y puede lograrlo, si bien el sistema, el régimen en el que trabaja, no esté diseñado para hacerlo. Y en segundo lugar, bajo el disfraz de asesoramiento y apoyo, el asistente puede abusar del adulto vulnerable. Conocemos la mala influencia, el abuso financiero, y la integridad y la calidad del curador o del asistente sigue siendo importante, independientemente del sistema jurídico del que estemos hablando. Vamos a Europa. La transición de la toma de decisiones sustitutiva a la asistida, es decir, este cambio de paradigma, ha tenido un gran impulso gracias a la CDPD, pero en algunos países empezó un paso atrás. En Europa hay un movimiento en el panorama legal hacia la autonomía y la toma de decisiones asistida con 2 extremos. En un extremo está la curatela prelaria, en la que el adulto pierde automáticamente su capacidad jurídica y donde el curador decide según el criterio del mejor interés. Y en el otro extremo, la toma de decisiones asistida con el máximo respeto de la autonomía del adulto, sus deseos y preferencias. Y hay diferencias en Europa en cuanto a la velocidad y el alcance de los cambios.
¿Cuál fue la razón o el detonante de un gran cambio en la legislación? Los grandes cambios a veces surgen debido a una condena, una sentencia del Tribunal Europeo o de los derechos humanos en un clima político, en una situación particular del país, a veces por un fuerte y exitoso lobby, por un cambio de sistema en el momento adecuado y a veces porque el sistema está desfasado en el tiempo y hay que modernizarlo de todos modos. Algunos países abolieron la curatela plena y la reemplazaron con un sistema más personalizado, como Alemania. Otros países, como el Países Bajos, este es un último recurso y se introducen medidas menos intrusivas en el medio. Uruguay tiene la pérdida total de capacidad absoluta con medidas más suaves donde la capacidad jurídica no está limitada. En algunos casos hay una limitación de la capacidad jurídica en cuestiones financieras, a veces solamente cuando el tribunal lo ordena. Y incluso cuando hablamos de autonomía y toma de decisiones asistida, figuras legales como por ejemplo el poder notarial o el mandato son introducidas. Está el mandato de protección futura en Francia, el mandato extrajudicial en Bélgica y el Volksgetrauch en Suiza y poderes notariales en Alemania, Austria e Irlanda. Pasemos a la próxima. Ahora, sobre la base de 4 características, los distintos países en Europa pueden estar dentro de este panorama. Las 4 características son apoyo antes de representación, la toma de decisiones subsistencia es el último recurso, de subsidiariedad, toma de decisiones asistidas solo y en la medida de lo necesitado. Acá es el principio de necesidad y proporcionalidad. Desde el principio de mejores intereses objetivos hasta la propia voluntad y preferencias. Y el último, la aplicación de medidas no conduce automáticamente a la limitación de la capacidad jurídica. No hace mucho, los miembros de FLIR, que es una red académica de expertos en derecho de familia de 31 jurisdicciones en Europa, prepararon informes nacionales sobre sistemas de toma de decisiones en países. Mi colega, profesor Maya Autocospaya, evaluó estos informes en función de las 4 características y adoptó la siguiente postura. A ver, sí. Es de izquierda a derecha. El cambio de paradigma todavía no se dio en algunos países, ¿no? Según los reportes o los informes, esta es la situación. Y todos están avanzando. Está clara la dirección, pero en casos como Países Bajos, no sé, en Argentina todavía falta un largo recorrido. Y en el extremo tenemos España, que está haciendo un muy buen trabajo, Alemania seguro que está por ahí también, y esta es la situación según los expertos. Si queremos analizar esos informes de país, tienen que ir a esta asociación, el sitio web FLIR, pero esta es la situación. Este es un panorama general del panorama, ¿no es cierto?, que está ocurriendo en Europa. Ahora, la pregunta de dónde se encuentran los Países Bajos en esta línea hacia la toma de decisiones asistida, ¿dónde nos encontramos? Bueno, como país, no hace mucho el propósito principal de la medida de curatela plenaria en Países Bajos era retirar la capacidad jurídica. En el Código Civil, hasta hace 60 años, le correspondía a un tribunal inferior designar 2 curadores o 1 dentro de unos meses después de declarar incompetente al adulto. Ahora la orden está cambiando en sentido distinto. El adulto necesita protección y soporte, requiere intervención del tribunal. ¿Y cómo tenemos en cuenta los deseos y preferencias del adulto? Y así es, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿es necesario restringirlo en el ejercicio de su capacidad jurídica? Es al revés, ¿no es cierto?
en el centro, en la mente, en el ADN y en muchos jueces, no en la legislación, pero sí, pero es muy difícil de percibir este movimiento, pero hay un desarrollo, tanto en los tribunales, en los jueces, como los abogados. No empiezan con la capacidad legal. ¿Y qué podemos hacer? ¿Nombramos a alguien? No. Si alguien necesita apoyo, protección, tenemos que hacer algo desde el punto de vista del tribunal y si es así, entonces, ¿cómo podemos honrar sus preferencias? Entonces, estamos avanzando, pero más lentamente. Tenemos un sistema de 3 medidas ordenadas por tribunal: curatela plenaria y pérdida automática de capacidad jurídica, y la protección y la confianza provisional hace referencia a cuestiones financieras, y la capacidad y pérdida automática de capacidad jurídica, salvo que la disponga la ley. El segundo es confianza provisional y el tercero es curatela en nuestra ley, que es curatela personal, que tiene referencia a asuntos personales y decisiones de atención. Aquí la ley establece que el adulto pierde su capacidad jurídica en parte. El adulto pierde automáticamente, como dijimos, su parte de su capacidad jurídica, pero también no aplica cuando otra ley dispone lo contrario. Esta excepción es muy importante porque todas las leyes sobre atención y relación entre cuidador y paciente, sobre toma de decisiones personales, disponen que no hay limitación de la capacidad jurídica cuando el paciente o el cliente tiene capacidad mental con respecto a la cuestión que tiene que decidir. Y bueno, están familiarizados, ¿no?, con capacidad mental, incapacidad mental, que es donde no tenemos capacidad de actuar. En la incapacidad mental no sabemos cuáles son las opciones, no podemos percibir las consecuencias. Entonces, en la ley sobre materia de incapacidad mental, también se aplica a la curatela plenaria, pero no hay pérdida de capacidad jurídica y también tiene un alcance de toma de decisiones. Tenemos algunas cifras. Tenemos curatela plenaria 21.000 y el número no está creciendo, sino que está bajando. Confianza provisional 280.000. El crecimiento aquí es de varios miles por año. La curatela personal 90.000 por año. Y el poder notarial continuo 150.000 por año viene creciendo. El uso de estos poderes ha aumentado significativamente en los últimos años. Una evaluación del sistema de los Países Bajos utilizando las 4 características nos lleva a la conclusión que los Países Bajos viene avanzando lentamente hacia la conformidad o para cumplir la convención, pero todavía falta un largo camino por recorrer. Y aunque se recibiría con agrado una convención de la ONU sobre derechos de personas mayores, espero que los cambios no sean tan lentos, ¿no? Porque las intervenciones tradicionalmente, bueno, supongo que es la misma situación, es aquí también la misma, ¿no? La estabilización de la sociedad y la incertidumbre jurídica. Los adultos mayores y las personas con discapacidades, la idea es de que tengan una mejor protección, pero es difícil esto cambiarlo. Y quizás los Países Bajos hagan un salto importante cuando los resultados, las recomendaciones de un gran proyecto de investigación que se llama STRIDE se concreten. Estamos tratando de mejorar el panorama jurídico de las personas mayores en los Países Bajos con
distintos investigadores y doctores de distintas disciplinas que trabajamos juntos en los Países Bajos con distintos actores, partes interesadas en Europa, y en unos pocos años esperemos presentar y proponer un nuevo régimen que esté basado en pruebas con apoyo en evidencia del campo que permita cambiar la legislación. Muchísimas gracias por su atención. Amplio panorama y comparación entre los distintos sistemas europeos en la materia que nos ocupa. Y ahora le daremos la palabra al profesor Daniel Roche, quien es profesor de Derecho y Trabajo Social en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Arte de Lucerna, Suiza. Él ha estudiado Derecho en Basilea, Suiza, y Trabajo Social en Berna, Suiza, Terapia Sistémica y Counseling en Heidelberg, Alemania, Terapia Sistémica de Niños y Adolescentes, también en Heidelberg, Alemania, Non-Profit Management en Olten, Suiza, y se ha especializado en un enfoque interdisciplinar de la protección de niños y adultos. Es editor y autor de diversas contribuciones y escritos sobre la protección tanto de niños como de adultos, y es miembro editorial de una revista científica especializada sobre el derecho de la familia. Y en concreto, digamos, se va a referir a la política pública de autodeterminación en la Ley de Protección de Adultos en Suiza, Austria y Alemania. Tiene la palabra. Thank you. You can hear me? Okay. Good morning, Buenos Aires. Isn't it an overwhelming Buenos días, Congress Buenos here? Aires. Con muchas personas discutiendo muy buenas ideas. Estoy tan agradecido que Isolina, todo el equipo, Jorgen, bueno, lo hayan hecho posible. Muchísimas gracias. A otro problemita. Creo que en esta sala tenemos un acceso no igualitario ante la pantalla. Entonces, quizás les convenga moverse un poquito para poder ver mejor la pantalla, ¿no? Porque el acceso no es equitativo para todos a la pantalla. Entonces, a mí me gustaría presentarles la política que tenemos en estos tres países, Alemania, Suiza y Austria. La política pública, ¿no?, de autodeterminación. Y tenemos 3 puntos. Y quisiera discutir los 2 niveles de autodeterminación por parte de los tribunales o de la autoridad. Y en segundo lugar, el que hace referencia al apoyo de las personas. En segundo lugar, me gustaría focalizar en el segundo nivel, es decir, el apoyo a las personas y, por lo tanto, ver cuáles son las posibilidades, los límites para este apoyo. Y en tercer lugar, me gustaría presentarles un mandato de autogestión que está relacionado con el cuidado, los apoyos y las salvaguardas. Entonces, hablamos de 2 niveles de autodeterminación. Uno es por parte de las autoridades y de los tribunales. En Suiza las llamamos autoridades, en Austria y en Alemania son los tribunales. Después está la autodeterminación, que es segundo nivel, ¿no? Que esto en Suiza se llama Beistand y en Austria Erwachsenenvertreter, que también ahí es por la autoridad y el tribunal. No son solamente 2 niveles que son diferentes, sino son 2 lógicas en las que nos vamos a concentrar ahora. Hablamos de la autoridad y tribunales. En primer lugar, el objetivo es la protección de la ley, no solamente en estos 3 países, y también la prueba, demostrar si hay un impedimento y la necesidad de protección. Y no necesitamos todos estos 2 aspectos, sino que tiene que haber una causalidad entre el deterioro y la necesidad de protección. Hay una evaluación que se necesita. El objetivo principal de la autoridad del tribunal es encontrar la medida adecuada, ¿sí?, teniendo en cuenta la toma de decisiones. La
autodeterminación se enfoca, se centra en dos cuestiones, la subsidiariedad y la proporcionalidad. Parece sonar un poco técnico. Sí, yo también creo que suena un poco técnico, pido disculpas, María. Pero por otro lado, si analizan la evaluación, no es técnica. Simplemente hay que encontrar qué es lo que necesita esa persona, la interacción de los seres humanos, y es bastante desafiante hacerlo. Entonces, es preciso centrarse en forma concisa en los objetivos, la legitimación del derecho de protección de adultos. La deficiencia tiene que implicar una pérdida en el proceso de formación de la voluntad o la realización de la voluntad formada. Pero no basta con la reducción de una deficiencia psíquica, ¿sí? Esto es un prerequisito únicamente. Por otro lado, tiene que existir la necesidad de protección y, en mi opinión y según la CDPD, esto debe significar que una persona no puede actuar suficientemente con autodeterminación. Ahora vamos a seguir al segundo nivel. En este caso vamos a hacer un foco más preciso y vamos a comparar los tres países, Alemania, Suiza y Austria, y su legislación para entender esto. Lo vamos a comparar de manera cronológica para entender el paso a paso hacia la autodeterminación. Tenemos el derecho civil de Suiza que se revisó, se enmendó en 2013. Relación con el cliente es el título y nos interesa en particular la sección 1. El Beistand llevará a cabo sus tareas en interés del cliente. Tendrá en cuenta las opiniones del cliente, siempre que sea posible, y respetará el deseo del cliente de organizar su vida, de modo tal que se corresponda con sus capacidades y esté de acuerdo con sus deseos e ideas. Es interesante, ¿sí? Acá vemos en interés y todavía no sabemos si es una perspectiva subjetiva o más bien una objetiva o ambos. Esto es algo que aún hoy se debate. Tampoco sabemos cuál es el alcance de esta autodeterminación. ¿Hay límites? ¿No hay límites? No tenemos idea. Entonces vamos a pasar a la legislación de Austria, que se enmendó, se revisó en el 2017. Es un poco más claro esto. El título es Autodeterminación a pesar de la representación. El apoderado sanitario autorizado debe procurar que la persona representada pueda configurar sus condiciones de vida de acuerdo con sus deseos e ideas dentro del ámbito de sus capacidades y posibilidades y, en la medida de lo posible, permitirle gestionar sus propios asuntos. Es un poco similar, ¿sí? Pero nos da más claridad. Hay más claridad que la persona tiene que garantizar esto y tiene que tratar de permitirle al cliente la autodeterminación. Y por último, tenemos el Código Civil alemán que se revisó en el año 2023. Por supuesto, los párrafos, los artículos son muy extensos en Alemania. Lo interesante es la sección 2 y la sección 3. Hay algo nuevo. La sección 2 se mantuvo bastante igual. El Betreuer debe gestionar los asuntos de la persona tutelada de forma tal que ésta pueda organizar su vida según sus deseos en la medida de sus posibilidades. Para ello, el Betreuer debe determinar los deseos de la persona cuidada. Bueno, sujeto al párrafo 3, en un minuto vamos a ver que el Betreuer tiene que cumplir con esos deseos y darle apoyo legal a la persona que cuida para que la pueda implementar. Son instrucciones mucho más claras para la persona que brinda apoyo. Tienen que determinar los deseos y velar porque se implementen esos deseos. Pero sigue el mismo camino que Suiza y Alemania, ¿sí? Ahora en la sección 3 vemos las restricciones de lo que puede hacer la persona que brinda apoyo. El Betreuer no deberá cumplir los deseos de la persona cuidada, sí.
ello pudiera poner en peligro a la persona cuidada o a su patrimonio. Y esto es muy importante. La persona cuidada no pueda reconocer este peligro debido a su enfermedad o discapacidad o no pueda actuar de acuerdo con esta perspectiva. La perspectiva se mantiene incluso en estos límites subjetiva. En otras palabras, la persona puede hacer lo que quiera. El betreuer tiene que respetar eso siempre que no se ponga en peligro la vida de esta persona cuidada, ¿sí? Tal como se establece en esta sección número 3. Hay algo que tienen en común todas estas leyes, que es la relación interno-externa. ¿Sí? Traté de dar un ejemplo para Suiza y es igual para los otros países. Esto es la Autoridad de Protección de Niños y Adultos. ¿Sí? Es una oficina que se encarga de ambos asuntos. Y no solo está constituido por abogados, sino también psicólogos y trabajadores sociales. Entonces, si se toma una medida, hay dos aspectos a tener en cuenta. Por un lado está el mandato, por otro lado tenemos el poder de representación. Este poder de representación, dicho sea de paso, no es una limitación de la capacidad legal, ¿sí? O capacidad jurídica. El punto principal o el aspecto clave de la autodeterminación es este mandato, es obligatorio, no es una autorización. Tiene que organizar la autodeterminación en la relación interna entre la persona que brinda apoyo y la persona que tiene una deficiencia. Tiene que organizar dentro del mayor alcance posible la autodeterminación de esta persona. Y si no es posible, solo en esa instancia se puede modificar la última ratio, ¿sí? Como último recurso dentro de esta relación entre la persona que brinda apoyo, y se tiene que actuar a favor de la persona que tiene una deficiencia. El poder de representación es una autorización y nos muestra que todo esto depende de las distintas funcionalidades y la deficiencia. Es distinto si una persona sufre de demencia o de esquizofrenia, por ejemplo. Pasemos a los significados de esta relación entre la persona que brinda apoyo y la que recibe apoyo. Como vimos, a pesar de la deficiencia y la necesidad de protección, la persona que brinda apoyo tiene que empoderar al cliente dentro de lo posible para que actúen por sí solos. Tienen que participar en el proceso, pero la persona que brinda apoyo decide según la deficiencia en particular, si la autodeterminación o qué grado de participación es posible. Se tiene que determinar la autodeterminación teniendo en cuenta el contexto. Tienen que buscar la voluntad y las preferencias a pesar de la deficiencia. Esto es hipotético. Por ejemplo, ¿qué querría la persona que sufre de psicosis si no sufriera de psicosis en este momento? Esto requiere de habilidades y coraje. Para generar espacios autónomos, las habilidades para comunicarse eficazmente con las personas con deficiencia y una actitud profesional y también mucha paciencia para asegurarse que se dan todos los pasos posibles con el cliente, a menos que se ponga en grave peligro, tal como lo describe la ley alemana. La voluntad del individuo debe ser la idea central y fundamental, incluso más que el mandato del tribunal, la sociedad o los familiares. Estos requisitos ilustran que el betreuer, Beistand, debe estar acompañado por trabajadores sociales, profesionales o personas que han aprendido estas habilidades, las han adquirido. ¿Ven esta diferencia? Si están trabajando con una persona con esquizofrenia o con demencia, hay que utilizar distintos modelos de comunicación.
y tienen que conocer estos modelos de comunicación y tienen que estar acostumbrados a utilizarlos. Por eso es que necesitamos gente que cuente con estas habilidades. El último punto, en los 3 países, en la legislación de los 3 países, van a ver que siempre se habla de voluntad y deseos. En CDPD habla de voluntad y preferencias. En mi opinión, deseos y preferencias no es lo mismo. Deseos me suena más a Papá Noel y Navidad, Santa Claus. En cambio, preferencias es algo diferente. Quizás el paso siguiente sea tener una gestión de mandatos más centrada en el cliente y en su voluntad. Armé una suerte de cascada, pero en realidad no es una cascada. Perdón, estás tapando la pantalla. Como estas cajas fluyen, es más bien un espectro. Empezamos con la voluntad. La voluntad es intocable. La persona que brinda apoyo tiene que actuar de conformidad con la voluntad de la persona que apoya dentro de lo posible, teniendo en cuenta los límites, ¿sí? Si tenemos una persona con deficiencias que, por ejemplo, se dedica a actividades de lavado de dinero, no va a haber ningún betreuer que lo ayude en esa actividad. Por eso, todo esto funciona dentro del contexto de lo que permite la ley. La siguiente caja es la toma de decisiones asistida o con apoyo, teniendo en cuenta la voluntad y el cumplimiento de la voluntad de la persona. Por ejemplo, una persona no puede definir su voluntad. O, por ejemplo, lo que están haciendo los traductores hace 10 minutos. ¿Qué está queriendo decir el orador? En este caso, me están apoyando a mí. Me están ayudando para interpretar esto al español y es lo mismo que ocurriría con esta toma de decisiones asistida. La siguiente caja es un poco diferente. Es la voluntad teniendo en consideración la deficiencia. Hay ciertas personas que tienen deficiencias y no podemos establecer con seguridad si esa deficiencia afecta la voluntad o es la voluntad. Dicen algo porque tienen ilusiones o escuchan voces que le dicen tienes que comer caramelos o comer dulces. Entonces nosotros tenemos que decir, no, esta no es su voluntad, sino que es una ilusión que tiene. Eso no significa que tenemos que actuar en contra de esa voluntad. Tenemos que ser conscientes de esa voluntad, entender que esto, no podemos decirle no puedes comer caramelos, sino que tenemos que tener en cuenta este delirio. No siempre tenemos que actuar de conformidad con la voluntad de la persona. Tenemos que entender bien si su voluntad personal se ve afectada por la deficiencia. Ay, no. ¿Se cortó? No, perdón, no recibimos sonido. Ahí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. No. Ah, no, no, no. Sí, bien, perfecto. En definitiva, pasamos a la última, que es la ponderación de intereses, esta caja. Y la última es la voluntad presumida, ¿sí? La presunción de voluntad. Personas que son incapaces de emitir juicio, en ese caso, se presume la voluntad. Y la última caja que yo le puse este título, la mejor interpretación posible de la voluntad y las preferencias. Yo traté de marcar la diferencia aquí. A veces tratamos de entender cuál es esta voluntad presunta. Si tenemos indicios, pistas, pero no tenemos suficiente evidencia para determinar que esa es su voluntad. Entonces va más allá de la presunción de voluntad. En esos casos tenemos que pensar, ¿tenemos que actuar de manera subjetiva o tenemos que ser más bien objetivos? En mi opinión,
tenemos que mantenernos con una perspectiva subjetiva. Esto significa, de cierta manera, que quizás tenemos que interpretar cuál es el sentido del humor de esa persona, cómo suena lo que dice, cómo se conecta con la situación que tenemos que decidir. Así que incluso en esta instancia tenemos que mantenernos con esa perspectiva subjetiva dentro de lo posible. Y por último, tenemos esta flecha que es importante. Pasamos de la voluntad a la mejor interpretación de voluntad y preferencias. Cada vez que vamos hacia abajo con esta flecha, cada vez se vuelve más hipotética la situación. Cada vez que se vuelve más hipotética la situación, la posibilidad de abuso crece. ¿Quién interpreta? ¿Quién va a decir lo que quiso, lo que significó un sonido o un movimiento que hizo la persona? Por eso, las salvaguardas del artículo 12.4 de la CDPD valen. Por eso los estados y los países son responsables de asignar o designar y garantizar estas salvaguardias de manera personalizada. No hablamos de salvaguardas en términos generales. Tenemos que considerar las salvaguardas específicamente para la persona involucrada. ¿Qué requiere esa persona en esta situación específica? Para asegurarnos de que no haya abuso o restringir las posibilidades de abuso dentro de lo posible. Por supuesto, esta administración centrada en el mandato y en el cliente tiene distintos enfoques. No vamos a cubrir todos los aspectos, pero sí tenemos que debatir sobre este término, voluntad. ¿Qué quiere decir voluntad? Quizás no es la misma forma en que lo definen los psicólogos, ¿sí? Entonces, quizás tenemos que analizar la ley contractual, el derecho contractual, las expresiones de voluntad que forman parte del consentimiento. Quizás esa expresión de la voluntad no es lo mismo que esta que vemos aquí, en esta propuesta. Este enfoque tiene ventajas y desventajas, pero en mi opinión se acerca más este enfoque a la persona con deficiencia. Entonces, en mi opinión, por lo menos vale la pena debatirlo. Espero poder debatir esto con ustedes, dialogar sobre esto y poder participar en este Congreso Mundial o quizás en el próximo. Muchas gracias por su atención.